Bienvenidas y bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Hoy os presento un ensayo hecho vídeo en el cual habrá marcas de agua porque este programa no lo he pagado, pero es completamente fiable y la información está respaldada por fuente sólida. Que disfrutéis de este vídeo. El reino visigodo de Hispania constituye una de las etapas más decisivas de la antigüedad tardía y la temprana Edad Media peninsular. Su importancia no reside únicamente en haber sido un puente entre la civilización romana y la musulmana, sino en haber representado el primer intento de construir un estado peninsular unitario que pretendía integrar bajo una misma corona, un mismo marco jurídico y una misma religión a pueblos de orígenes distintos, los visigodos y la mayoría hispano-romana. Este ensayo explora los orígenes de los visigodos y su llegada a Hispania, el proceso de consolidación política y religiosa del reino, las tensiones internas que lo lastraron y finalmente su caída frente a la invasión musulmana en el siglo VIII. Al mismo tiempo, se pondrá atención a la historiografía que ha debatido sobre el verdadero alcance del poder visigodo, la naturaleza de su legado y el modo en que fue reinterpretado por la posteridad. Los visigodos emergieron como uno de los muchos pueblos germánicos que se desplazaron hacia el interior del Imperio Romano durante las llamadas invasiones bárbaras. Tras la presión de los hunos a finales del siglo IV, cruzaron el Danubio y fueron aceptados como foederati por Roma, aunque pronto protagonizaron episodios de ruptura como el saqueo de Roma en 410 bajo Alarico. A mediados del siglo V, se asentaron en el sur de la Galia con capital en Toulouse, estableciendo un reino que combinaba elementos germánicos y romanos. Sin embargo, la derrota frente a los francos en la batalla de Bouillé, 507, les obligó a replegarse a Hispania, donde encontraron un territorio más propicio para consolidar un poder propio. Este traslado de centro político ha sido considerado por algunos historiadores, como Peter Heder, The Goths, 1996, como una relocalización forzada, pero que a la larga permitió a los visigodos construir una identidad política más coherente, menos expuesta a la presión de otros pueblos germánicos. Hispania se convirtió en su patria definitiva. Con la instalación de la corte en Toledo, el reino adquirió un carácter distinto. Desde allí, monarcas como Leovigildo, 568-586, se propusieron consolidar el dominio sobre toda la península. Derrotó a los suevos en Galicia, combatió a cántabros y vascones en el norte. Contuvo la presencia bizantina en la Bética y Levante. Más allá de las conquistas militares, Leovigildo buscó reforzar la majestad regia. Adoptó insignias propias, acuñó moneda con su efigie y trató de crear una monarquía centralizada al estilo imperial romano. La historiografía, Roger Collins, Visigothic Spain, 409-711-2004, lo considera el monarca que más se acercó a una auténtica soberanía unitaria en Hispania. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la rebelión de su hijo Hermenegildo, convertido al catolicismo niceno frente al arrianismo oficial. Este episodio, interpretado en la Edad Media como un martirio católico, refleja la profunda tensión entre la minoría visigoda arriana y la mayoría hispano-romana católica. El sucesor de Leovigildo, Recaredo, 586-601, comprendió que la cohesión del reino dependía de superar la fractura religiosa. En el Tercero Concilio de Toledo, 589, se produjo la conversión oficial de los visigodos al catolicismo. Este acontecimiento tuvo consecuencias cruciales. Integró a godos e hispano-romanos bajo una misma fe. Elevó a la Iglesia como actor político central. Reforzó la legitimidad del poder real. Los concilios de Toledo se transformaron en auténticos órganos de gobierno, donde obispos y nobles legislaban junto al rey. Esta simbiosis entre monarquía y clero generó una particular forma de gobernanza, donde la autoridad religiosa adquirió un peso determinante en la política. Como señala García Moreno, Historia de España Visigoda, 2006, el reino visigodo fue tanto una monarquía como una teocracia conciliar. Uno de los mayores logros fue la unificación del derecho. Hasta mediados del siglo VII coexistían el breviario de Alarico, para hispano-romanos, y el código godo. Con el rey Recesvinto, 649-672, se promulgó el Liber Judiciorum, 654, que establecía un solo marco legal para todos los habitantes del reino,
independientemente de su origen étnico. Este código no solo integraba jurídicamente a la población, sino que se convirtió en la base de la tradición legal hispánica medieval. Incluso tras la conquista islámica, el fuero juzgo, versión en romance del Liber, siguió aplicándose en territorios cristianos y musulmanes, prueba de su longevidad institucional. El reino no fue únicamente un escenario de luchas políticas. También destacó en el terreno cultural. La figura más célebre es Isidoro de Sevilla, 560-636, cuya obra Etimologías fue la gran enciclopedia del saber antiguo, preservando conocimientos clásicos en filosofía, historia, medicina y ciencias naturales. Su influencia se extendió a lo largo de toda la Edad Media europea. En el terreno artístico, la arquitectura visigoda dejó ejemplos como San Juan de Baños o Santa Comba de Bande, con formas que anticipaban el románico. La orfebrería visigoda, como el Tesoro de Guarrazar, revela un refinado arte cortesano, síntesis de tradiciones germánicas y romanas. A pesar de los avances, el reino arrastraba problemas que nunca resolvió. Monarquía electiva. La corona no era hereditaria, sino decidida por nobles y obispos. Esto fomentaba continuas conspiraciones y usurpaciones. Pocos reyes morían en paz, fuerzas centrífugas, la nobleza mantenía poder territorial difícil de controlar, y regiones montañosas como el norte seguían con autonomía. Fragilidad militar. El reino carecía de un ejército profesional estable, dependiendo de levas nobiliarias poco fiables. La crisis se agravó en el siglo VIII. A la muerte de Witiza, la elección de Rodrigo como rey no fue aceptada por todos. Los partidarios de Agila II buscaron apoyo en los musulmanes recién desembarcados en Gibraltar, 711. La batalla de Guadalete precipitó el colapso del reino. En apenas unos años, casi toda Hispania quedó bajo dominio islámico. El poder visigodo sobrevivió solo en las montañas del norte, donde se gestaron los reinos cristianos de Asturias y León, que se presentaban como herederos de la tradición toledana. Aunque breve en comparación con Roma o Al-Ándalus, el reino visigodo dejó huellas perdurables. La idea de una Hispania unificada bajo un único poder. La consolidación de un derecho común que inspiró el orden jurídico medieval. La simbiosis de poder real e iglesia, base de la futura monarquía cristiana hispánica. Una herencia cultural y erudita, con Isidoro de Sevilla como figura universal. Durante la Reconquista, los reyes astur-leoneses y castellanos se proclamaron continuadores del reino visigodo, reforzando su legitimidad política. Así, el mito visigótico se convirtió en uno de los fundamentos ideológicos de la monarquía hispánica medieval. El reino visigodo de Hispania fue un proyecto político ambicioso y frágil a la vez. Intentó superar divisiones étnicas y religiosas, instauró una unidad legal y religiosa sin precedentes y sentó las bases de una identidad hispánica compartida. Pero su monarquía electiva, las tensiones nobiliarias y la falta de un poder militar sólido hicieron que sucumbiera rápidamente ante la irrupción islámica. En términos históricos, más allá de su caída, su legado fue duradero. Proporcionó un primer modelo de unidad peninsular y de Estado cristiano, cuya memoria perduró en la construcción política y cultural de la Edad Media. Bibliografía básica Collins Roger, Visigothic Spain 409-711, Blackwell 2004. García Moreno, Luisa, Historia de España visigoda, Cátedra 2006, Heather Peter, The Goths, Blackwell 1996. Orlandis José, Historia del Reino Visigodo Español, Rialp 1988, Thompson, IA The Goths in Spain, Oxford University Press 1969.